Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes, una sesión más en este video. Y bueno, antes que nada, agradezco a todos aquellos que están entregando sus actividades en tiempo y forma. Muchas gracias. Y a los que les falta algo, si tienen alguna duda, como lo han hecho algunos de sus compañeros, me han contactado, pues me da muchísimo gusto que lo hagan y me da mucho gusto apoyarlos. Pero también, si no lo hacen y si tienen alguna duda, háganlo, por favor. Y pues, a todos los que no han entregado actividades, les pido de favor que lo hagan, ¿sí? También les pido de favor que se cuiden muchísimo porque la pandemia está terrible, terrible. Eh, Aunque ya están las vacunas, se están aplicando, apenas se empiezan a aplicar, no ha cubierto un alto porcentaje de la población, pues tenemos que cuidarnos, acuérdense, sana distancia, cubreboca, lavado de manos, etcétera, gel antibacterial y solamente sal si es de verdad necesario que salgas. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos hablando de los alcanos. Estamos en química orgánica y en esa química orgánica decimos que el elemento más importante es el carbono y lo estamos relacionando eh, pues con hidrógeno, que es el elemento más sencillo con el que podemos hablar. Hoy vamos a hablar de unos que se llaman alquenos, pero también vamos a hablar de los radicales químicos. Sí, los radicales químicos, imagínense ustedes que es un metano, que es la clase pasada, pero le quitamos un hidrógeno. Y ese hidrógeno que le quitamos queda libre y se puede unir a una cadena extra. Entonces, por ejemplo, el metano se llama metil, el etano se llama etil, el propano se llama propil, el butano se llama butil, y así nos vamos, ¿no? Existen diferentes tipos de todos ellos y que son muy importantes. Y al irse agregando en esa cadena larga que tenemos, va cambiando todo. Lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Pero también hay otros que son como cadenas cerradas, se cierran. Esos se llaman cicloalcanos. También hay cicloalquenos y la siguiente semana veremos alquinos y también veremos los cicloalquinos. Todos ellos están relacionados y forman compuestos muy interesantes. Es muy importante que entendamos, por ejemplo, en los alcanos solamente hay un enlace simple en el que une un carbono a otro carbono, pero en los alquenos ya va a haber un doble enlace y entonces la cosa cambia. Lo que es el metano desaparece y solamente queda el etano, que al tener doble enlace se llama eteno. Y entonces empieza a cambiar esos dobles enlaces y desaparecen algunos hidrógenos porque los hidrógenos que iban en ese enlace pues ya no pueden existir porque se vuelve un doble enlace. Y entonces, y entonces esa composición tan increíble va siendo lo que es básico y fundamental en la química orgánica. La química orgánica forma compuestos increíblemente grandes, con millones de átomos de carbono con hidrógenos, y luego se les van agregando otros compuestos químicos, los radicales, ¿verdad? Y también se van agregando, por ejemplo, el cloro, elementos químicos inorgánicos, cloro, yodo, azufre, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante esto de la química orgánica, y en los alquenos tenemos el que es de 2 átomos de carbono, se llama eteno, el que es de 3 átomos de carbono se llama propeno, el que es de 4 se llama buteno, y hay buteno 1, buteno 2, dependiendo cómo se van acomodando los dobles enlaces. El que es de 5, penteno, el 6 es hexeno, hepteno el 7, octeno el 8, noneno el 9, deceno el 10, y así hay hasta miles y millones de ellos. Yo los invito a que por favor estén en la clase, porque ahí en la clase vamos a poder explicar muy bien en el pizarrón cómo es que se van haciendo, pero en tontología, ahí está la explicación esta misma que yo te estoy dando. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, de verdad, los espero en la clase. No lleguen tarde porque va a ser muy interesante y además podré aclarar todas sus dudas.
Que estén bien, cuídense mucho. Saludos a su familia. Nos vemos la siguiente. Adiós.